Durante 30 años me pagaron por vigilar una tumba. Anoche algo salió de ella. Historia de Reddit enviada por Dion. Hay cosas que uno acepta sin cuestionarlas demasiado cuando el dinero llega puntual y el trabajo no lastima a nadie. Durante 30 años me sentaron frente a una lápida 4 noches a la semana y me pagaron bien por hacerlo. Nunca supe el nombre de quien estaba enterrado ahí. Nunca supe quién me contrataba. Nunca supe por qué. 30 años sin hacerme esas preguntas con demasiada insistencia. Anoche me arrepentí de eso. Tenía 32 años cuando llegó la primera carta. Para que entiendan el estado en que estaba en ese momento de mi vida, les voy a pintar el cuadro completo. No el cuadro bonito que uno pone en redes sociales. El cuadro real. Me llamaba Calegua. Sigo llamándome así. Es lo único que no ha cambiado demasiado en 3 décadas. Era periodista, o intentaba serlo. Había estudiado comunicación con la ilusión de que las palabras podían cambiar algo, de que un buen artículo en el momento correcto podía importar de verdad. Esa ilusión se va desgastando despacio, como los bordes de una fotografía que uno toca demasiado. Para cuando cumplí 32, el trabajo que tenía no se parecía en nada a lo que había imaginado. Notas de relleno, correcciones de textos ajenos, el tipo de periodismo que nadie recuerda al día siguiente. Y 3 semanas antes de que llegara la carta, la persona con quien llevaba 5 años construyendo algo decidió que ese algo ya no valía la pena. No voy a entrar en detalles porque esos detalles son de ella y no me pertenecen para contarlos. Solo les digo que el tipo de dolor que deja una ruptura así no es el dolor agudo de un golpe. Es el dolor sordo de darse cuenta de que el futuro que uno había asumido ya no existe, y que ahora hay que construir uno diferente desde cero sin tener claro por dónde empezar. Esa noche específica estaba en mi departamento, solo, con una botella que iba por la mitad y una pantalla en blanco frente a mí. Intenté escribir. Era lo único que sabía hacer cuando no sabía qué hacer. Escribir aunque fuera basura. Escribir aunque nadie lo leyera. Solo poner palabras en algún lado para que no se quedaran todas dentro. Lo que salió esa noche fue el peor texto que he producido en mi vida. Oraciones que no terminaban, comas donde debían ir puntos, párrafos que empezaban y se perdían sin llegar a ningún lado. Un desastre gramatical y emocional en partes iguales. En algún punto del madrugón me quedé dormido sobre el teclado. Y cuando me desperté, entre los papeles que habían caído a mi regazo durante la noche, había un sobre que no debería haber estado ahí. Blanco. Perfectamente blanco, del tipo de blanco que contrasta de manera obvia con el amarillo envejecido de mis papeles de trabajo. Sellado con cera. No recuerdo el color exacto del sello, pero sí recuerdo que era elaborado, con un diseño que no supe identificar. Lo primero que pensé, con la cabeza todavía pesada por la resaca, fue que era algo del trabajo. Una comunicación formal de alguien que prefería el papel al correo electrónico. Había editores así. Lo segundo que pensé, cuando finalmente hice la conexión obvia, fue, espera, vivo solo. Nadie tiene llave de este departamento. ¿Cómo llegó esto aquí? Ese pensamiento duró aproximadamente 10 segundos antes de que lo descartara. La resaca tiene esa capacidad de aplanar las preguntas incómodas. Las hace parecer menos urgentes de lo que son. Rompí el sello y saqué la carta. Era breve, directa, dirigida a mí por mi nombre completo. Decía que me habían estado observando, que habían llegado a la conclusión de que era la persona adecuada para un puesto, que el trabajo consistía en vigilar una tumba en el cementerio de Blackstone, 4 noches a la semana, de la puesta de sol al amanecer, y que debía contactarlos de inmediato si experimentaba algo fuera de lo común. Firmaba, sus benefactores. Al final de la hoja había un número de teléfono y la cifra salarial. Me quedé mirando esa cifra un buen rato. Superaba lo que ganaba en el periódico trabajando 5 días a la semana, por sentarme en un cementerio 4 noches. Mi primera reacción fue racional. Esto es una broma. Alguien me había metido esto en el departamento como broma. O yo lo había recibido en algún momento de la noche sin recordarlo. O había alguna explicación completamente mundana que mi cerebro todavía no procesaba bien. Mi segunda reacción fue, pero está dirigida a mí, con mi nombre completo. Mi nombre completo que no es especialmente común. Y la tercera, ¿qué pierdo con llamar? Llamé. Contestaron al primer tono. No hubo saludo. No hubo presentación.
Solo una respiración al otro lado de la línea y estática de fondo, como de una llamada de larga distancia, muy larga. Dije 2 palabras. Acepto. Colgaron. Me quedé mirando el teléfono esperando sentir que había hecho algo estúpido. Pero lo único que sentí fue que el dolor de la semana anterior había bajado un poco de intensidad. Había hecho algo. Aunque ese algo fuera completamente absurdo, lo había hecho. Al día siguiente llegó la segunda carta. Me daba la bienvenida al equipo. Me indicaba que mi primer turno era esa misma noche. Me pedía que trajera una linterna, una chamarra y algo para leer. Y adentro del sobre había un mapa del cementerio con una X en rojo sobre una tumba específica. El cementerio de Blackstone no es grande. Es uno de esos cementerios viejos que existen en casi todas las ciudades si uno sabe dónde buscar. Sin el mantenimiento impecable de los modernos, sin las lápidas de mármol pulido, piedra gris y árboles viejos y esa sensación de que el lugar lleva suficiente tiempo ahí como para tener una personalidad propia. La tumba que me asignaron estaba hacia el fondo, en una sección que recibía menos luz de las farolas de la entrada. Una lápida de piedra arenisca, más ancha que alta, desgastada por décadas de lluvia y viento hasta el punto en que la superficie era más textura que información. La primera noche me senté frente a ella con la linterna y traté de leer la inscripción. Lo poco que pude distinguir, una B y una R al principio del nombre. Y una fecha, solo una fecha, que resultó ser de 1872. Sin fecha de nacimiento, solo el año en que esta persona dejó de existir. Pensé en eso un momento. Alguien que murió en 1872, que llevaba enterrado aquí durante más de 100 años antes de que yo empezara a venir, y que aparentemente seguía importándole a alguien lo suficiente como para pagar a un desconocido para que vigilara su lápida. Me hice esa pregunta la primera noche y la dejé sin respuesta. Con los años aprendí a no hacérmela. Esa primera noche fue exactamente lo que sonaba, aburrida. Silencio, oscuridad. El sonido ocasional de algún animal en los arbustos, mi libro abierto sobre las rodillas. No pasó nada. Llegué a casa a las 7 de la mañana y encontré el pavo de la noche sobre la encimera de mi cocina. Ahí fue cuando debí haber entrado en pánico. Alguien había entrado a mi casa mientras yo no estaba. Alguien tenía acceso a mi departamento, sabía mis horarios, y había dejado dinero en efectivo sobre mi cocina como si fuera lo más normal del mundo. Pero el dinero estaba ahí. Y yo lo necesitaba, y el trabajo era fácil. Así que dejé de hacer preguntas y seguí yendo. 4 noches a la semana tras semana, mes tras mes. El pago siempre llegaba puntual. Nunca más recibí una carta. Nunca nadie me llamó. No había manera de contactar a los benefactores más allá del número de teléfono original, que intenté marcar varias veces en los primeros meses y que nunca volvió a contestar. Era como trabajar para un fantasma. Lo cual, en retrospectiva, debería haberme dicho algo. Voy a decir algo que tal vez suene raro dado el contexto de todo lo demás. Esos 30 años en el cementerio no fueron malos años. Sé cómo suena, pero es la verdad. Blackstone se convirtió en algo que no esperaba. Un lugar de quietud. Un espacio donde el mundo de afuera, con toda su urgencia y su ruido, simplemente no llegaba. 4 noches a la semana yo era la única persona viva en varios kilómetros a la redonda y eso, que debería haberse sentido solitario, se sentía en cambio como un privilegio extraño. Leí cientos de libros sentado frente a esa lápida. Escribí en libretas que nadie leerá nunca. Observé cómo cambiaban las estaciones desde el mismo punto fijo, como los árboles del cementerio se veían diferentes en enero que en julio, como la luz de la luna caía distinto sobre la piedra según la época del año. El mundo de afuera también cambió mucho en 30 años, y yo lo observé desde esa distancia específica que da el cementerio. Cambié de departamento, cambié de ciudad una vez y regresé. Perdí personas que quería, conocí otras. El periodismo que había intentado hacer a los 32 ya no existía de la misma manera. El mundo se aceleró de maneras que a veces me costaba seguir. Pero Blackstone siempre era igual. La misma piedra, los mismos árboles, la misma oscuridad tranquila. Lo más complicado que enfrenté durante 3 décadas fueron los adolescentes que ocasionalmente se metían al cementerio de noche por el placer de asustarse, o para tomar cerveza lejos de sus padres, o simplemente porque los cementerios viejos tienen ese atractivo para cierta edad. Los encontraba,
Les pedía que se fueran. Se iban. Sin drama. Aparte de eso, nada. 30 años de nada. Y entonces llegó anoche. Mirando hacia atrás. Y esto es lo que más me pesa. Hubo señales. No durante 30 años. Solo durante las últimas semanas. Cambios pequeños que noté y que registré mentalmente sin darles el peso que merecían. El primero fue el suelo. La tierra alrededor de la lápida siempre había sido firme. Ese tipo de tierra compactada que tienen los cementerios viejos, donde el suelo lleva tanto tiempo sin perturbarse que se siente casi como piedra. Pero hace unas 3 semanas empecé a notar que estaba diferente. Más suelta, como si alguien hubiera estado removiéndola y asentándola de nuevo. No lo suficiente para que fuera obvio, pero lo suficiente para que cambiara la manera en que cedía bajo mis pies cuando me sentaba. Lo pensé y lo descarté. Los cementerios tienen mantenimiento. Jardineros, empleados municipales. Podría ser cualquier cosa. El segundo fue el olor. No el olor de la tierra mojada o de la vegetación, que son olores que conozco bien después de 30 años. Era algo más orgánico y más antiguo. Difícil de describir con precisión. Lo más cercano que puedo llegar es decir que olía a algo que lleva mucho tiempo sin ver el aire. Lo noté 2 o 3 veces en las últimas semanas. Siempre cerca de la lápida. Siempre de noche. El tercero, y este debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber, fue el silencio. Blackstone tiene su propia fauna nocturna. Grillos en verano, ranas en primavera, el paso ocasional de algún animal entre las lápidas. Son sonidos que después de tantos años son parte del fondo, como el ruido de la calle lo es para quien vive en la ciudad. Uno deja de escucharlos conscientemente, pero están ahí. Las últimas noches ese fondo había desaparecido. Silencio completo. No el silencio tranquilo del cementerio en invierno. El silencio activo de un espacio donde todos los animales han decidido no estar. Registré todo eso, y seguí leyendo mi libro. 62 años y todavía sin aprender a escuchar las cosas que importan. Era una noche de otoño. Frío pero no insoportable. Llevaba mi chamarra de siempre, mi linterna de siempre. Una novela de misterio que estaba por la mitad y que en ningún momento imaginé que iba a terminar de leer esa noche porque las circunstancias no me lo iban a permitir. Me senté frente a la lápida en mi posición habitual. Saqué el libro. La linterna iluminaba las páginas. El silencio era total. Sin grillos, sin ranas, sin nada. Debí haberme levantado en ese momento y haberme ido a casa. Pasó algo menos de 1 hora. Estaba concentrado en el libro, en ese punto de la lectura donde ya no eres completamente consciente de tu entorno porque la historia te tiene dentro, cuando sentí el movimiento bajo mis pies. Primero pensé que era un temblor. Esa vibración difusa que se siente en los pies antes de que el cuerpo procese que es el suelo moviéndose. Me puse de pie de inmediato por instinto, pero cuando miré alrededor para evaluar si el temblor era general, me di cuenta de que los árboles estaban quietos. Las otras lápidas estaban quietas. Todo estaba quieto. Solo la tierra frente a mí se movía. Me quedé paralizado mirándola. No puedo explicar del todo por qué no eché a correr en ese momento. Supongo que hay algo en el cerebro humano que ante lo completamente inexplicable entra en modo de observación antes que en modo de huida. Como si necesitara datos adicionales para terminar de convencerse de que lo que está viendo es real. Terminé de convencerme cuando salió la mano. No salió de golpe, no como en las películas. Salió como sale cualquier cosa que ha estado enterrada mucho tiempo y tiene que abrirse paso a través de la tierra compactada. Con esfuerzo, despacio, en partes. Primero los dedos, oscuros y deformados por décadas bajo tierra, después la palma. Después la muñeca con restos de lo que debió haber sido ropa hace 100 y tantos años. Una mano, esquelética, pero con suficiente tejido todavía adherido como para que el movimiento fuera deliberado y no simplemente el de una estructura que cae por su propio peso. Y se movió con intención. No exploró el suelo a su alrededor. No titubeó. Fue directo hacia mí. El tirón cuando agarró mi tobillo fue más fuerte de lo que ningún cuerpo en ese estado de descomposición debería haber podido generar. Una fuerza que no correspondía a lo que estaba viendo, que jalaba hacia abajo con una urgencia que solo puedo describir como hambrienta. Grité. No lo voy a negar. Solté un grito que probablemente escucharon en el otro extremo del cementerio, si hubiera habido alguien ahí para escucharlo. Pateé con la pierna libre.
Una vez, 2 veces. En el tercer golpe el agarre se soltó lo suficiente como para que yo pudiera hacerme para atrás, arrastrándome en la tierra, alejándome de la lápida con todo el impulso que tenía en mis 62 años. Cuando finalmente me detuve, a varios metros de distancia, la mano había desaparecido de nuevo bajo la tierra. El suelo estaba quieto, como si nada hubiera pasado, pero yo estaba sangrando. En el tobillo, donde los dedos habían apretado, había marcas que no dejaban ninguna duda de que lo que acababa de pasar había sido completamente real. Saqué el teléfono. En 30 años nunca había tenido razón para usar el protocolo que me habían dado desde el principio. Reportar si experimentaba algo fuera de lo común. Nunca había habido nada fuera de lo común. Marqué el número. Contestaron inmediatamente. Como la primera vez, 30 años atrás. Como si hubieran estado esperando. Mis manos temblaban. Mi voz salió de una manera que no reconocí como completamente mía. La tumba, dije. Quien sea que esté enterrado ahí. Se ha despertado. Silencio al otro lado. Y entonces escuché una voz por primera vez en 30 años de trabajo. Era profunda de una manera que no correspondía a ninguna voz humana que hubiera escuchado antes. No distorsionada, no mecánica. Simplemente más grave, más resonante, como si viniera de un lugar donde las frecuencias funcionan diferente. Dijo una sola palabra. Corre. No esperé a que dijera nada más. Me levanté con el tobillo ardiendo y corrí hacia la salida del cementerio con todo lo que tenía en mis piernas. Que no era tanto como hace 30 años, pero que esa noche encontraron una reserva que no sabía que seguía ahí. Llegué a mi coche. Puse el pie en el acelerador y no lo solté hasta que estuve a varios kilómetros de Blackstone. No miré por el espejo retrovisor. No quería saber si había algo detrás. Llegué a casa con el corazón haciendo cosas que el médico me tiene dicho que no debería hacer. Cerré la puerta con llave. Prendí todas las luces. Me senté en el sofá y me quedé ahí, sin quitarme la chamarra, sin hacer nada más que existir y procesar lo que acababa de ocurrir. Y entonces lo vi. En la mesita de la entrada, donde el pago siempre había aparecido durante 30 años, había un sobre. Lo agarré con manos que todavía no terminaban de dejar de temblar. Lo abrí. La carta era más corta que cualquiera de las anteriores. Decía que ya no necesitaban mis servicios, que recibiría mi pago de liquidación en una fecha posterior, junto con una suma adicional por la lesión que había sufrido en el trabajo. Firmaba, sus benefactores. Me quedé sentado con esa carta en la mano durante mucho tiempo. 30 años, 4 noches a la semana, 30 semanas al año. Durante 30 años. Nunca supe el nombre de quien estaba enterrado. Nunca supe por qué era importante vigilarlo. Nunca supe que se suponía que yo tenía que hacer si algo pasaba más allá de llamar a un número que solo contestó 2 veces en 3 décadas. Y nunca, en ninguna de esas cartas, en ninguna de esas noches, nadie me explicó qué era exactamente lo que estaba vigilando. O para ser más preciso, ¿de qué lo estaba vigilando? ¿Era para proteger algo que estaba afuera de que llegara a la tumba? ¿O era para proteger a los de afuera de lo que estaba dentro? 30 años sentado frente a esa lápida y nunca se me ocurrió que podía ser lo segundo. Ahora tengo 62 años, una herida en el tobillo que no sé cómo explicarle al médico, y una cuenta bancaria que durante 3 décadas recibió pagos de alguien que sabía que algo estaba enterrado en Blackstone desde 1872 y que eventualmente, en algún momento que podían anticipar aunque yo no, iba a intentar salir. Y me contrataron a mí para estar ahí cuando pasara. No para detenerlo, solo para ser el primero en saberlo.